¿Alguna vez han tomado un camino que no debería existir? No me refiero a perderse o equivocarse de ruta. Hablo de encontrar una carretera que te lleva exactamente a donde necesitas ir, pero que después simplemente desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Les juro que no estoy loco, y no me crean si no quieren, pero lo que les voy a contar me cambió la forma de ver las carreteras de Oaxaca para siempre. Yo me llamo Rodrigo y llevo más de 20 años manejando camiones de carga por todo México. He recorrido cada pinche autopista, cada terracería y cada camino olvidado que puedan imaginar. Conozco los atajos, los tramos peligrosos, las curvas donde hay que bajarle y las gasolineras donde vale la pena parar. Nunca me he considerado un morro miedoso, ni de esos que creen en brujerías o en cuentos de viejas. Pero lo que me pasó hace 3 meses en una carretera de Oaxaca me tiene todavía sin poder dormir bien. Era mediados de septiembre y tenía que llevar una carga de Oaxaca de Juárez hasta Puerto Escondido. La ruta normal por la carretera 175 me toma aproximadamente 7 horas manejando tranquilo, con paradas para estirar las piernas y comer algo. Es un camino que he hecho como unas 50 veces, sin broncas, sin sorpresas, solo curvas y montañas, como cualquier carretera oaxaqueña. Esa noche salí más tarde de lo planeado, como a las 9 de la noche, porque el cliente se atrasó con el papeleo. No me gustaba manejar de noche por esas carreteras, pero tampoco es que tuviera opción. La chamba es la chamba, y los plazos de entrega no esperan. Prendí el radio para mantenerme despierto y arranqué con la idea de llegar al amanecer. Las primeras 2 horas fueron normales, aburridas incluso, con ese silencio pesado que te da cuando manejas solo en la oscuridad. La carretera estaba vacía, apenas si me crucé con 3 autos y un par de camiones más. Fue como a eso de las 11:30 cuando lo vi. Yo venía bajando una curva pronunciada con los ojos cansados y la espalda adolorida, cuando de repente apareció un desvío a la derecha. No era un camino de terracería, ni un acceso a algún rancho, era una carretera pavimentada, bien hecha, con sus líneas amarillas pintadas y todo. Lo raro es que yo jamás había visto ese desvío en todos los años que llevaba pasando por ahí. No había señalamiento, no había nombre, ni número de ruta, solo estaba ahí como esperándome. Mi primer instinto fue seguir derecho, porque uno aprende a no desviarse de la ruta conocida, especialmente de noche. Pero algo me hizo frenar. Saqué mi celular para revisar el GPS, y aquí es donde la cosa se pone rara, porque en el mapa no aparecía ningún desvío en ese punto. La pantalla mostraba solo la carretera principal, serpenteando por la montaña, sin ninguna intersección. Me froté los ojos pensando que era el cansancio, pero cuando volví a mirar el camino, seguía ahí real y sólido, iluminado apenas por mis faros. Decidí bajarme del camión para estirar las piernas y ver mejor. El aire estaba frío y olía a humedad a tierra mojada, aunque no había llovido. Caminé hasta la entrada del desvío y toqué el pavimento con la mano, como si necesitara confirmar que era real. Estaba sólido, recién asfaltado se sentía. Las líneas amarillas brillaban bajo la luz de mis faros tan frescas como si las hubieran pintado esa misma semana. No había basura, no había marcas de llantas, nada que indicara que alguien más hubiera usado ese camino. Regresé al camión y saqué mi viejo mapa de carreteras, ese que cargo siempre de respaldo por si el celular se muere. Busqué la zona con el dedo siguiendo la ruta que llevaba y no había absolutamente nada marcado en ese punto. Ni siquiera una línea punteada que indicara un camino secundario o en construcción.
Era como si ese desvío simplemente no existiera para el resto del mundo. La sensación fue extraña e incómoda, como cuando sabes que algo no cuadra, pero no puedes explicar exactamente qué. Ahora viene la parte que todavía me cuesta creer. Miré mi reloj, eran las 11:42 de la noche, y según mis cálculos me faltaban todavía como 5 horas de camino para llegar a Puerto Escondido. Estaba cansado, adolorido y con ganas de terminar de una vez. Algo en mi cabeza, una voz que no era totalmente mía, me dijo que tomara ese desvío, que ese camino me llevaría más rápido, que me ahorraría horas de curvas y subidas. No puedo explicar por qué le hice caso. Subí al camión, puse la direccional, aunque no había nadie, y giré a la derecha entrando al desvío misterioso. El camino era perfecto, demasiado perfecto, sin baches, sin grietas, sin ninguna de las imperfecciones que tienen las carreteras mexicanas. Los faros iluminaban la línea amarilla que se perdía en la oscuridad, adelante, y a los lados solo había monte espeso y silencioso. No había postes de luz, no había casas, no había señales de vida humana, solo la carretera y yo. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. El radio dejó de funcionar, solo se escuchaba estática, y decidí apagarlo. El motor del camión sonaba diferente, más apagado, como si el sonido se perdiera en el aire antes de llegar a mis oídos. Manejé durante lo que me pareció una eternidad, pero cuando revisé el reloj, apenas habían pasado 15 minutos. El paisaje a los lados no cambiaba. Era el mismo monte oscuro, las mismas sombras densas, como si estuviera atrapado en un loop. Después de un rato, que no sé si fueron 20 minutos o 2 horas, la carretera empezó a descender suavemente. Las curvas eran amplias, perfectas, calculadas con una precisión que no es común en las carreteras de montaña. Sentía como si alguien hubiera diseñado ese camino específicamente para que fuera fácil de manejar, para que no tuvieras que frenar ni hacer maniobras complicadas. Era extrañamente cómodo, y eso me ponía más nervioso que cualquier camino peligroso. De repente, como si alguien hubiera prendido un interruptor, la carretera desembocó de nuevo en la 175. Reconocí inmediatamente el lugar por un letrero que anunciaba Puerto Escondido, a 30 kilómetros. Mi corazón se aceleró y miré el reloj con las manos temblando. Eran las 12:25 de la madrugada. Había estado en ese desvío solo 43 minutos, pero había avanzado lo que normalmente me toma horas. Era imposible, físicamente imposible, pero ahí estaba yo a media hora de mi destino, cuando debería estar todavía en medio de la sierra. Llegué a Puerto Escondido temblando, con el estómago revuelto, y una sensación de que algo fundamental había cambiado en mi realidad. Descargué la mercancía en tiempo récord, firmé los papeles, y lo único que quería era regresar para encontrar ese desvío de nuevo, para confirmarlo, para entenderlo. Pero cuando intenté volver por la misma ruta a la luz del día, no había nada. El tramo de carretera donde había visto el desvío era una pared continua de monte, sin ninguna entrada, sin ninguna señal de que alguna vez hubiera existido un camino ahí. Desde esa noche he vuelto al mismo lugar como 10 veces. He pasado de día de tarde al anochecer esperando ver aparecer ese desvío de nuevo. He preguntado en las gasolineras, en los comederos, en los pueblos cercanos, si alguien sabe de una carretera secundaria en esa zona. Algunos me miran raro, otros se ríen, y unos pocos, muy pocos, me dicen en voz baja que ellos también la han visto, que no soy el único, que hay una carretera en Oaxaca que solo existe de noche y que te lleva a donde necesitas ir, pero que cobra un precio que todavía no entendemos.
Después de lo que me pasó, no pude quedarme callado. Necesitaba saber si estaba perdiendo la cabeza o si realmente había algo en esa carretera que desafiaba toda lógica. Empecé a preguntar de forma discreta primero a otros choferes de camión, luego en grupos de Facebook de conductores de la zona y finalmente en las fondas y gasolineras donde paramos a descansar. Lo que descubrí me heló la sangre, porque no estaba solo, ni mucho menos. El primer testimonio que recopilé fue el de un señor llamado Jesús Martínez Chofer, de autobús de pasajeros, con 30 años de experiencia. Lo encontré en una fonda cerca de Tlacolula y cuando le conté mi historia se le cambió la cara por completo. Me dijo que se sentara, que pidiera un café y que lo escuchara bien porque él también había usado ese camino. Jesús me contó que hace 2 años llevaba un grupo de turistas de Oaxaca a Huatulco, cuando cerca de las 2 de la mañana apareció un desvío que juraba no haber visto nunca. Estaba retrasado por un problema mecánico anterior y necesitaba recuperar tiempo, así que lo pensarlo mucho. Según Jesús, el camino era perfecto, mejor que la autopista de Cuota, con un pavimento tan liso que parecía recién puesto. Sus pasajeros estaban dormidos y él manejó en un silencio total que le resultaba extraño, porque normalmente el autobús hace ruido especialmente en carreteras sinuosas. Me dijo que el trayecto le tomó menos de 40 minutos, cuando normalmente le llevaba 5 horas llegar a ese punto. Cuando salió de nuevo a la carretera principal, estaba a solo 20 kilómetros de Huatulco, y el reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. Sus pasajeros despertaron sin recordar nada del viaje, como si hubieran perdido la noción del tiempo. Lo que me sacó más de onda fue cuando Jesús me dijo que intentó volver al día siguiente. Pasó por el mismo tramo, 3 veces revisó cada entrada, cada camino secundario, y no había nada. Preguntó en el pueblo más cercano, y la gente lo miró como si estuviera loco. Un anciano le dijo que dejara de buscar, que hay caminos que solo se abren para quien los necesita, y que no es bueno andar investigando cosas que no nos corresponden. Jesús nunca volvió a encontrar ese desvío, pero asegura que a veces, cuando maneja de noche, siente la tentación de buscarlo de nuevo. Después de hablar con Jesús, empecé a recibir mensajes de otras personas. Una mujer llamada Patricia me contactó por Facebook diciéndome que su esposo había vivido algo similar. Me llamó por teléfono, llorando, contándome que su marido Roberto había tomado esa carretera fantasma hace 6 meses, cuando volvía de un velorio en la sierra. Roberto le contó que el camino apareció de la nada, justo cuando más cansado estaba, cuando sentía que los ojos se le cerraban y que necesitaba parar. Entró al desvío pensando que era un atajo conocido, y lo siguiente que recuerda es estar a las afueras de su destino, habiendo recorrido lo que debían ser horas en apenas media hora. Patricia me dijo que Roberto quedó tan afectado que dejó de manejar de noche por completo. Desarrolló un miedo irracional a las carreteras oscuras, a los desvíos, sin señalizar a cualquier camino que no conociera al dedillo. Intentó volver a encontrar la ruta, llevó a Patricia con él como testigo, pero igual que a todos los demás, la carretera simplemente no estaba ahí. Roberto le confió que a veces sueña con ese camino, que ve el pavimento perfecto, las líneas amarillas brillantes y el monte oscuro a los lados. En sus sueños siente que algo lo está llamando, que quiere que regrese. Uno de los testimonios más perturbadores vino de un taxista de Puerto Escondido llamado Evaristo. Me lo encontré en una gasolinera y cuando le mencioné la carretera fantasma, se puso pálido y me pidió que no hablara de eso en voz alta.
Me llevó aparte lejos de otros choferes y me contó que él había usado ese camino no una, sino 3 veces en los últimos 2 años. Cada vez que lo necesitaba urgentemente, cuando llevaba un pasajero enfermo o cuando tenía una emergencia familiar, la carretera aparecía como por arte de magia. Evaristo me describió exactamente lo mismo que yo había vivido: el silencio absoluto, la perfección del pavimento, la sensación de estar suspendido en el tiempo. Pero él añadió un detalle que me heló la sangre. Me dijo que en su 3ª vez de usar el camino, sintió que algo lo observaba desde el monte. No vio nada concreto, pero tenía la certeza de que había presencias a los lados de la carretera, seres o entidades que permitían el paso, pero que exigían algo a cambio. Desde entonces Evaristo se niega a usar el desvío. Aunque aparezca, prefiere llegar tarde o cancelar el viaje antes que volver a sentir esa mirada invisible. Recopilé 12 testimonios en total de conductores de diferentes edades, géneros y ocupaciones. Algunos eran camioneros como yo, otros taxistas, choferes de autobús, o simplemente personas que viajaban solas. Todos, sin excepción, reportaban el mismo patrón: encontraban el desvío solo de noche. Siempre cuando estaban cansados o necesitados, recorrían distancias imposibles en tiempos absurdos y jamás podían relocalizarlo a la luz del día. Ninguno tenía evidencia física, ni fotografías, ni videos, ni coordenadas GPS que funcionaran solo sus memorias y la certeza de que algo inexplicable había ocurrido. Lo más inquietante es que todos mencionaban la misma sensación de estar siendo observados, de que ese camino no era completamente suyo, de que estaban usando algo que pertenecía a otro plano o dimensión. Varios me confesaron que sentían culpa, como si hubieran hecho trampa o robado algo que no les correspondía. Una mujer me dijo que después de usar la carretera tuvo pesadillas durante semanas, donde veía figuras oscuras paradas a los lados del camino, mirándola pasar. Otro hombre me contó que su hijo pequeño, que iba dormido en el asiento trasero, despertó gritando justo cuando salían del desvío, diciendo que había visto gente extraña caminando junto al auto. Documenté cada testimonio con fechas, lugares aproximados y descripciones detalladas. Creé un mapa marcando los puntos donde cada persona reportó haber encontrado la entrada y descubrí algo escalofriante. Todos los puntos formaban una línea irregular que seguía rutas antiguas, caminos prehispánicos, que existían mucho antes de que se construyera la carretera moderna. Era como si el desvío fantasma siguiera un trazado ancestral, una ruta que había estado ahí desde siempre, pero que solo se manifestaba bajo ciertas condiciones. Cuando les pregunté a los testimonios si volverían a usar la carretera, si tuvieran la oportunidad, las respuestas fueron variadas. Algunos dijeron que sí, sin dudarlo, que la necesidad justificaba el riesgo. Otros, como Evaristo, se negaron rotundamente, asegurando que había cosas peores que llegar tarde. La mayoría admitió que no sabía qué haría, que la tentación de acortar el viaje era fuerte, pero que el miedo a lo desconocido era más fuerte aún. Todos coincidían en una cosa: esa carretera cambia algo. En ti te deja con preguntas que no tienen respuesta y con la sensación de haber tocado algo que los humanos no deberíamos tocar. Con todos esos testimonios en la mano, me di cuenta de que necesitaba algo más que historias. Necesitaba entender qué chingados estaba pasando en esas carreteras, por qué aparecían y desaparecían, por qué el tiempo se comportaba de manera tan extraña. Empecé a buscar explicaciones primero en la ciencia, luego en la historia local, y finalmente en lugares donde nunca pensé que encontraría respuestas.
lo que descubrí fue una mezcla de teorías que sonaban a ciencia ficción y tradiciones ancestrales que llevaban siglos tratando de explicar lo inexplicable. Mi primera parada fue con un profesor de física de la Universidad Autónoma de Oaxaca, un tipo llamado Dr. Ernesto Vidal, que había publicado artículos sobre anomalías gravitacionales en la región. Cuando le conté sobre la carretera fantasma, esperaba que se riera o que me mandara al psiquiatra, pero en lugar de eso, se puso serio y sacó unos mapas topográficos llenos de anotaciones. Me explicó que Oaxaca tiene una geología única, con fallas tectónicas antiguas y concentraciones minerales que podrían, en teoría, crear distorsiones en el campo magnético local. Según él, estas distorsiones podrían afectar la percepción del tiempo y del espacio, aunque admitió que eso era pura especulación. El doctor Vidal me habló de algo que llamó pliegues temporales, una idea que viene de la física teórica sobre cómo el espacio y el tiempo no son tan fijos como creemos. Me dijo que si ciertas condiciones se alineaban la topografía del terreno, la hora del día, la posición de ciertos cuerpos celestes, podría crearse una especie de atajo en el tejido del espacio-tiempo. En términos simples, sería como doblar una hoja de papel para que dos puntos distantes se toquen. La carretera fantasma podría ser una manifestación física de ese pliegue, un camino que literalmente conecta dos lugares, reduciendo la distancia entre ellos de manera temporal. Pero el doctor también fue honesto conmigo. Me dijo que no tenía evidencia sólida, que todo esto era teoría, y que necesitaríamos equipos especializados para medir campos magnéticos, radiación y distorsiones gravitacionales en el área. Me confesó que había intentado conseguir fondos para una investigación, pero que nadie tomaba en serio estas anomalías que la comunidad científica prefería ignorar, lo que no podía explicar fácilmente. Me dio un consejo. Antes de irme, me dijo que tal vez las respuestas no estaban en la ciencia moderna, sino en el conocimiento antiguo de los pueblos que habían vivido en esas tierras mucho antes que nosotros. Siguiendo ese consejo, viajé a una comunidad zapoteca, en las montañas cerca de donde múltiples conductores habían reportado ver el desvío. Ahí conocí a don Abundio, un anciano de 87 años, que era considerado el guardián de las historias y tradiciones del pueblo. Al principio no quiso hablar conmigo. Desconfiaba de los forasteros que llegaban preguntando por cosas sagradas. Fue solo después de que una comadre del pueblo intercedió por mí y le expliqué que no venía a burlarme, sino a entender que don Abundio aceptó compartir lo que sabía. Don Abundio me llevó a su casa, una construcción sencilla con paredes de adobe, y me sirvió un té de hierbas que olía a tierra y a monte. Me dijo que lo que yo llamaba carretera fantasma, ellos lo conocían desde siempre, como los caminos de los abuelos o senderos espirituales. Según la tradición zapoteca, existen rutas sagradas que conectan lugares de poder, sitios donde el velo entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus es más delgado. Estos caminos no son para cualquiera, solo se revelan a quienes los necesitan o a quienes han sido elegidos para transitarlos. La idea de que solo aparecieran de noche tenía sentido para él, porque la noche es cuando los espíritus caminan, cuando las fronteras entre los mundos se vuelven porosas. Me contó una historia que su abuelo le había contado sobre un camino antiguo que usaban los mensajeros zapotecas para llevar noticias urgentes entre poblados. Este camino permitía recorrer en una noche lo que normalmente tomaba 3 días de viaje.
Los mensajeros tenían que hacer ofrendas antes de entrar, tenían que estar puros de corazón y debían prometer no revelar la ubicación exacta del sendero. Según don Abundio, algunos de estos caminos sagrados se adaptaron cuando llegaron las carreteras modernas, se manifestaron de nuevas formas, pero conservando su esencia de atajos entre dimensiones de rutas que desafían las leyes del tiempo y el espacio. Le pregunté a don Abundio si había peligro en usar estos caminos, y su respuesta me dejó helado. Me dijo que los caminos de los abuelos siempre cobran un precio, que nada es gratis en el mundo espiritual. A veces el precio es pequeño, una sensación de inquietud, pesadillas, recuerdos que te persiguen. Otras veces el precio es mayor. Puedes dejar algo de ti en el camino, un pedazo de tu alma, o puedes traer algo contigo, algo que no debería estar en este mundo. Me advirtió que los que usan estos caminos con frecuencia empiezan a cambiar, se vuelven diferentes, ya no pertenecen completamente a ninguno de los dos mundos. Otro anciano del pueblo, don Celestino, se unió a nuestra conversación y añadió que en la cosmología zapoteca el tiempo no es lineal como lo entiende la gente moderna. Para ellos el tiempo es circular, todo lo que fue volverá a ser, y los caminos sagrados existen en todas las épocas simultáneamente. Cuando entras a uno de estos caminos, no solo te mueves en el espacio, también te mueves entre diferentes momentos del tiempo. Es por eso que algunos conductores reportan ver cosas extrañas, pueblos antiguos, gente vestida de otra época, porque literalmente están viajando a través de capas temporales superpuestas. Don Celestino me mostró un mapa antiguo dibujado en papel, amate que mostraba las rutas comerciales prehispánicas de la región. Las líneas coincidían casi perfectamente con los puntos donde los conductores modernos habían encontrado el desvío fantasma. No era coincidencia, me dijo. Estos caminos tienen memoria, están grabados en la tierra misma, y cuando las condiciones son correctas, cuando alguien los necesita, de verdad se vuelven a abrir. Me explicó que las ofrendas y los rituales que hacían sus ancestros mantenían estos caminos abiertos y seguros, pero que ahora con el abandono de las tradiciones, los caminos se han vuelto impredecibles, peligrosos. Antes de irme, don Abundio me dio un amuleto pequeño, una piedra verde envuelta en hilo rojo, y me dijo que si alguna vez volvía a encontrar el camino, llevara esto conmigo. Me advirtió que no buscara el camino activamente, que dejar que él me encontrara si era necesario. Me dijo que los caminos de los abuelos no son juguetes ni curiosidades, son fuerzas antiguas que merecen respeto, y que los que juegan con ellos sin entender las consecuencias siempre terminan pagando un precio alto. Sus palabras me quedaron grabadas y entendí que lo que había encontrado esa noche no era solo una anomalía científica, era algo mucho más profundo y aterrador. Cuando volví a la ciudad, tenía dos explicaciones completamente diferentes para el mismo fenómeno. La ciencia me hablaba de pliegues temporales y distorsiones electromagnéticas. La tradición zapoteca me hablaba de caminos espirituales y mundos superpuestos. Lo curioso es que ambas explicaciones llegaban a la misma conclusión. Hay lugares donde las reglas normales no aplican, donde el tiempo y el espacio se comportan de manera extraña. Tal vez ambos tenían razón. Tal vez la ciencia y la espiritualidad estaban describiendo la misma realidad, usando diferentes lenguajes. O tal vez nunca sabremos la verdad completa, porque hay cosas que no están hechas para ser entendidas, sino para ser respetadas. De todos los testimonios que recopilé, hay uno que me quita el sueño más que cualquier otro.
Es la historia de un hombre llamado Salvador Mendoza, un vendedor de abarrotes que recorría los pueblos de la sierra oaxaqueña vendiendo mercancía. Salvador no quería hablar conmigo al principio. Cuando finalmente accedió a encontrarse, fue en un lugar público, una fonda en Tlacolula, y trajo a su hermano como testigo. Lo que me contó esa tarde me hizo entender que la carretera fantasma no era solo un atajo en el espacio, sino una puerta a algo mucho más perturbador. Salvador me dijo que su experiencia ocurrió hace 1 año y 3 meses, en una noche de octubre. Había salido tarde de Oaxaca, llevando cajas de productos básicos a una tienda en un pueblito de la sierra. El camino normal le tomaría 6 horas, pero se había retrasado por problemas con su camioneta, y ya eran casi las 10 de la noche cuando arrancó. Manejaba cansado, maldiciendo su suerte, cuando apareció el desvío, exactamente como todos los demás lo habíamos descrito. Pavimento perfecto, líneas amarillas brillantes, ninguna señalización. Lo que hace diferente el testimonio de Salvador es que él no solo usó el camino, sino que vio cosas a los lados, cosas que nadie más había mencionado, o tal vez que nadie más se había atrevido a contar. Me dijo que al principio todo parecía normal. El monte oscuro a ambos lados, el silencio pesado, la sensación de estar suspendido fuera del tiempo. Pero después de unos 15 minutos de manejar, empezó a ver luces a lo lejos, pequeños puntos de luz amarillenta que parpadeaban entre los árboles como si fueran fogatas o lámparas de aceite. Salvador redujo la velocidad, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Las luces se hicieron más claras, y entonces apareció el primer pueblo a su derecha, un pequeño asentamiento de casas que no se parecían a nada moderno. Las construcciones eran de adobe, con techos de teja algunas con paredes de bajareque, y ventanas sin vidrios, solo huecos oscuros. Lo que más le llamó la atención fue que había gente afuera, figuras que se movían entre las casas, llevando lo que parecían antorchas o linternas primitivas. La forma en que vestían era completamente anacrónica: ropa de manta blanca, huipiles, largos sombreros, de palma del tipo que ya nadie usa. Me contó que sintió curiosidad y terror en partes iguales. Quería detenerse, quería acercarse, para confirmar que lo que veía era real, pero algo en su instinto le gritaba que siguiera adelante, que no parara bajo ninguna circunstancia. Las figuras parecían estar haciendo actividades cotidianas, algunas cargaban bultos, otras parecían estar trabajando alrededor de lo que podrían ser hornos de barro o fogones. Ninguna de ellas miró hacia la carretera. Ninguna pareció notar la camioneta de Salvador, pasando a menos de 50 metros de distancia, como si él fuera invisible para ellos, o como si ellos existieran en una dimensión paralela. El pueblo se extendía por varios cientos de metros a lo largo de la carretera. Salvador pudo ver una plaza central, con lo que parecía ser una iglesia pequeña, construcción colonial, con una cruz de madera en lo alto. Había más gente ahí reunida en grupos, algunos sentados en el suelo, otros de pie en círculos, como si estuvieran conversando o participando en algún tipo de ceremonia. La luz que iluminaba la escena era extraña, no era eléctrica. Definitivamente era el resplandor anaranjado irregular de las llamas, pero había algo en la calidad de esa luz que hacía que todo se viera irreal, como una fotografía antigua cobrado vida. Lo que más lo perturbó fue el silencio absoluto. A pesar de ver toda esa actividad, a pesar de la gente moviéndose trabajando, aparentemente hablando, no escuchaba absolutamente nada. Ni voces, ni pasos, ni el crepitar del fuego,
ni ladridos de perros que seguramente debían estar en un pueblo como ese. Era como ver una película muda, una escena de vida congelada en el tiempo, pero sin ninguno de los sonidos que deberían acompañarla. Salvador me dijo que ese silencio era más aterrador que cualquier ruido extraño que hubiera podido escuchar. Después del primer pueblo, hubo un tramo de oscuridad, quizá 2 o 3 kilómetros, donde solo estaba el monte y la carretera. Salvador pensó que tal vez había alucinado que el cansancio le había jugado una mala pasada. Pero entonces apareció un segundo asentamiento a su izquierda, y más grande que el anterior. Aquí las construcciones eran diferentes, más primitivas. Algunas eran chozas con paredes de carrizo y techos de paja. Había corrales hechos de palos donde podía ver formas oscuras que podrían ser animales, burros o cabras, aunque de nuevo no escuchaba ningún sonido, ningún balido o relincho. En este segundo pueblo vio algo que lo hizo pisar el acelerador instintivamente. En la entrada del asentamiento había una figura parada inmóvil, mirando directamente hacia la carretera. Era un hombre, o al menos tenía forma de hombre alto con ropa oscura que contrastaba con las vestimentas blancas de los demás. Salvador no podía ver su cara por la distancia y la penumbra, pero tenía la certeza absoluta de que esa figura lo estaba observando, de que era consciente de su presencia, a diferencia de todos los demás habitantes fantasmales del lugar. La sensación de ser visto, de ser reconocido como intruso, le produjo un pánico tan intenso que aceleró hasta que el pueblo quedó atrás. Mientras me contaba esto, Salvador temblaba visiblemente, a pesar de que estábamos en una fonda llena de gente en plena luz del día. Me dijo que después de ese segundo pueblo, la carretera empezó a ascender, de nuevo, serpenteando entre las montañas. Vio 2 pueblos más, ambos con la misma extraña calidad atemporal, la misma actividad silenciosa, las mismas construcciones que no pertenecían al siglo XXI. En el cuarto pueblo vio lo que parecía ser un mercado o tianguis, con puestos de madera, y gente intercambiando lo que podrían ser productos agrícolas o artesanías, todo en ese mismo silencio sepulcral. Lo que finalmente lo convenció de que no estaba alucinando fue un detalle específico. En el último pueblo, antes de que la carretera fantasma desembocara de nuevo en la ruta principal, vio a una mujer joven parada frente a una casa. La mujer llevaba un cántaro de barro en la cabeza y vestía un huipil bordado de una manera que Salvador reconoció porque su abuela solía usar huipiles similares décadas atrás. Lo que lo impactó fue que por un breve instante la mujer giró la cabeza hacia él y Salvador juró que hicieron contacto visual. El rostro de la mujer era sereno, hermoso, pero sus ojos tenían una tristeza infinita, como si supiera que no pertenecía completamente a ese lugar, como si estuviera atrapada en un loop temporal del que no podía escapar. Cuando Salvador salió finalmente a la carretera principal, estaba sudando frío y temblando. Miró el reloj y habían pasado solo 35 minutos desde que entró al desvío, pero sentía como si hubiera viajado, no solo en el espacio, sino a través de siglos. Llegó a su destino, entregó la mercancía mecánicamente, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Esa noche no durmió. Se quedó despierto en un hotel barato de la sierra, tratando de convencerse de que todo había sido producto del cansancio o de algún tipo de alucinación. Pero Salvador no pudo dejarlo ir. En los días siguientes empezó a investigar por su cuenta, visitó bibliotecas locales, habló con historiadores, preguntó a ancianos de la región sobre asentamientos antiguos en esa zona. Lo que descubrió
lo dejó aún más perturbado. Varios de los pueblos que describió coincidían con asentamientos zapotecas que habían existido en esa área hace 200 o 300 años, pueblos que habían sido abandonados durante las epidemias coloniales o que habían desaparecido por razones desconocidas. Las descripciones de las construcciones de la ropa, incluso de la distribución de las plazas, coincidían con registros históricos y con descripciones de cronistas del siglo XVIII. Me mostró copias de documentos que había encontrado, mapas coloniales que mostraban pueblos en ubicaciones que aproximadamente coincidían con donde él había visto los asentamientos fantasmales. Me enseñó dibujos antiguos de huipiles y vestimentas que eran idénticos a lo que había visto esa noche. La conclusión era aterradora. Salvador no había alucinado. Había visto realmente esos pueblos, pero no en el presente, sino en algún punto del pasado, como si la carretera fantasma no solo acortara distancias, sino que también perforara el tiempo, permitiendo vislumbrar épocas que ya no existen. Le pregunté si había intentado volver, si había tratado de encontrar esos pueblos de nuevo. Salvador negó con la cabeza vehementemente. Me dijo que no quería volver, que lo que había visto lo había cambiado profundamente, que ahora entendía que hay cosas en este mundo o entre mundos que no estamos preparados para comprender. Me confesó que a veces, en sus sueños, vuelve a ver a esa mujer joven con el cántaro, esos ojos tristes que lo miraron a través del tiempo, y se pregunta si ella sigue ahí atrapada en ese bucle esperando algo, o a alguien que nunca llegará. Después de recopilar todos esos testimonios, después de hablar con científicos y ancianos zapotecas, después de escuchar la historia de Salvador sobre los pueblos fantasmales, decidí que necesitaba pruebas concretas. No podía seguir basándome solo en relatos y experiencias personales. Necesitaba documentar el fenómeno de manera que nadie pudiera negarlo. Reuní equipo, una cámara de video con visión nocturna, un GPS de alta precisión, una grabadora de audio digital y hasta un medidor de campos electromagnéticos que conseguí prestado de un conocido. Mi plan era simple: encontrar el desvío fantasma y registrar todo lo que ocurriera, desde el momento en que entrara hasta que saliera. Convencí a mi compadre Luis de que me acompañara. Luis es mecánico, tiene una mente práctica y escéptica, exactamente el tipo de testigo que necesitaba alguien que no se dejaría llevar por la imaginación o el miedo. Le conté todo lo que había investigado, y aunque se mostró incrédulo, aceptó venir conmigo más por amistad que por convicción. Preparamos mi camión con todo el equipo. Verificamos que las baterías estuvieran cargadas, que las cámaras funcionaran correctamente y que el GPS tuviera señal clara. Salimos de Oaxaca un viernes por la noche, con la esperanza de que la carretera se revelara ante nosotros. Las primeras horas fueron frustrantes. Recorrimos el tramo de la carretera 175, donde yo había encontrado el desvío. La primera vez pasamos despacio, revisando cada curva, cada posible entrada, pero no había nada. Luis empezaba a hacer comentarios sarcásticos sobre expediciones de cazafantasmas, y yo empezaba a sentir que tal vez había sido un error intentar forzar el encuentro. Don Abundio me había advertido que no buscara el camino activamente, pero mi necesidad de pruebas había sido más fuerte que su consejo. Era casi la 1 de la madrugada cuando ocurrió. Veníamos bajando una pendiente pronunciada, yo con los ojos cansados y Luis medio dormido en el asiento del copiloto, cuando de repente ahí estaba el desvío apareciendo de la nada, como si alguien hubiera corrido una cortina invisible. El pavimento perfecto, las líneas amarillas brillantes,
todo exactamente como lo recordaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza y sacudí a Luis para despertarlo. Sus ojos se abrieron de golpe cuando vio la entrada y toda su incredulidad se evaporó en un instante, reemplazada por una mezcla de asombro y miedo. Empecé a grabar con la cámara de video antes de entrar al desvío. Capturé la entrada, el contraste entre la carretera principal y ese camino misterioso que no debería existir. Luis encendió el GPS y lo configuró para que guardara nuestra ruta completa, mientras yo activaba el medidor electromagnético, que inmediatamente empezó a mostrar lecturas anormales. Los números en la pantalla digital fluctuaban erráticamente, indicando niveles de radiación electromagnética mucho más altos de lo normal para una carretera en medio de la sierra. Luis lo anotó todo en una libreta, temblándole un poco la mano. Entramos al desvío y de inmediato sentimos ese cambio que todos los testimonios habían descrito. El silencio se volvió absoluto. El sonido del motor pareció apagarse, aunque el camión seguía funcionando normalmente. Revisé la cámara y, para mi horror, la pantalla mostraba estática. La imagen se pixelaba y se distorsionaba de maneras que no tenían sentido. Luis intentó tomar fotografías con su celular, pero la cámara del teléfono no enfocaba las imágenes, salían completamente negras o sobreexpuestas sin término medio. Era como si algo en ese lugar rechazara activamente cualquier intento de documentación. El GPS empezó a comportarse de manera cada vez más errática. La pantalla mostraba que estábamos moviéndonos, pero nuestra posición en el mapa saltaba de un lugar a otro sin seguir ninguna línea lógica. A veces indicaba que estábamos a 50 kilómetros al norte, otras veces al sur, como si el dispositivo no pudiera decidir dónde estábamos realmente. Luis intentó reiniciarlo varias veces, pero el comportamiento continuaba igual. La grabadora de audio que había dejado encendida para capturar cualquier sonido ambiental solo registraba un zumbido bajo constante, interrumpido ocasionalmente por chasquidos que no teníamos explicación. Luis vio las luces primero. Me agarró del brazo con fuerza, señalando hacia la izquierda, donde entre los árboles aparecían esos mismos puntos de luz amarillenta que Salvador había descrito. Mi pulso se aceleró y traté de grabar con la cámara, pero la imagen se volvía completamente negra cada vez que enfocaba hacia las luces. Era como si existiera una barrera invisible que impedía que la tecnología moderna capturara lo que estábamos presenciando. Luis murmuró una oración, su escepticismo completamente destruido por lo que sus ojos veían, pero que nuestros equipos se negaban a registrar. Y entonces apareció el primer pueblo. Las construcciones de adobe, los techos de teja, las figuras moviéndose en silencio, todo exactamente como Salvador lo había descrito. Luis y yo nos quedamos mudos, observando esa escena imposible, mientras nuestros equipos fallaban uno tras otro. La cámara de video se apagó sola, a pesar de tener batería completa. El medidor electromagnético mostró una lectura tan alta que se salió de escala y luego se reinició, marcando 0. El GPS finalmente mostró un mensaje de error que ninguno de nosotros había visto antes. Decía: ubicación no disponible, dimensión desconocida, como si el dispositivo hubiera sido programado para reconocer algo que no debería existir. Luis quería que me detuviera, que parara el camión, para poder procesar lo que estábamos viendo, pero yo recordaba la advertencia de Salvador de nunca detenerse en la carretera fantasma. Seguí manejando con las manos apretadas al volante mientras pasábamos junto a ese pueblo atemporal. Vimos las mismas escenas cotidianas,
la gente vestida de otra época, los fogones, las construcciones coloniales, todo bañado en esa luz anaranjada e inquietante. Y como había descrito Salvador, ninguna de esas figuras nos miraba. Era como si fuéramos invisibles, o como si existiéramos en planos diferentes que sólo se tocaban brevemente. Intentamos tomar notas mentales de cada detalle, tratando de memorizar lo que nuestros equipos no podían capturar. Luis dibujaba rápidamente en su libreta bocetos de las construcciones de la distribución del pueblo de la ropa que vestían las figuras. Yo repetía en voz alta lo que veía tratando de que la grabadora de audio, que milagrosamente seguía funcionando, registrara al menos mi narración. Pero cuando más tarde revisamos la grabación, solo había ese zumbido constante y ocasionalmente mi voz sonando distorsionada, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. Después de lo que pudo ser media hora o 3 horas, el tiempo se había vuelto completamente elástico. La carretera fantasma nos escupió de vuelta a la realidad. El cambio fue abrupto, como saltar de una dimensión a otra. De repente, todos los sonidos regresaron: el ruido del motor, el roce de las llantas contra el asfalto, el viento golpeando las ventanas. Estábamos de nuevo en la carretera principal, a pocos kilómetros de nuestro destino original, habiendo recorrido lo que debieron ser 5 horas en un tiempo imposiblemente corto. Luis y yo nos miramos en silencio, ambos temblando, ambos sabiendo que habíamos presenciado algo que cambiaría nuestra comprensión de la realidad para siempre. Revisamos el equipo con esperanza desesperada, buscando aunque fuera una sola prueba de lo que habíamos vivido. La cámara de video tenía archivos corruptos que no se podían abrir. Las fotografías del celular de Luis eran todas negras o mostraban solo estática. El GPS había borrado todo su historial de ubicaciones, como si las últimas horas simplemente no hubieran existido. La grabadora de audio tenía ese zumbido inútil y mi voz distorsionada diciendo cosas que ya no podíamos entender. El medidor electromagnético se había reiniciado completamente, sin guardar ninguno de los datos anormales. Era como si algo o alguien hubiera saboteado activamente cada intento de documentación. Los dibujos de Luis en su libreta eran lo único tangible que nos quedaba. Líneas temblorosas, mostrando construcciones coloniales, figuras humanas, bocetos de un pueblo que oficialmente no existía. Pero incluso esos dibujos parecían inadecuados, incapaces de capturar la cualidad extraña de lo que habíamos presenciado. Luis guardó la libreta y me dijo que nunca volvería a intentar algo así, que algunas cosas no están hechas para ser documentadas, que hay misterios que deben permanecer como tales. Yo asentí, sabiendo que tenía razón, pero sintiendo la frustración de haber estado tan cerca de la prueba definitiva, solo para verla escurrirse entre mis dedos. Han pasado varios meses desde esa noche. He vuelto a manejar por esa carretera docenas de veces, pero el desvío no ha vuelto a aparecer. Es como si supiera que lo estaba buscando activamente y se negara a revelarse. Los testimonios siguen llegando. Otras personas encuentran la carretera fantasma. Otras personas viven experiencias que no pueden explicar, pero nadie ha logrado traer pruebas. Todos los intentos de documentación fallan de maneras diferentes, pero siempre fallan como si existiera una ley natural que impidiera que este fenómeno fuera capturado por la tecnología moderna. ¿Qué es realmente esa carretera? ¿Es un pliegue en el espacio-tiempo como sugería el doctor Vidal? ¿Es uno de los caminos sagrados de los abuelos, como decía don Abundio? ¿O es algo completamente diferente, algo que nuestras mentes no están equipadas para comprender? La verdad es que no lo sé,
y tal vez nunca lo sabré. Lo único que sé con certeza es que existe, que es real y que seguirá apareciendo para quienes la necesiten, llevándolos a través de distancias imposibles y tal vez a través del tiempo mismo. Y seguirá siendo un misterio, porque hay cosas en este mundo que no quieren ser explicadas, que existen en los márgenes de nuestra realidad, esperando en la oscuridad, para aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente desesperados para encontrarlas.